Hola a todos, hoy les estaré hablando sobre las generalidades sobre la historia, clase de historia de Honduras. Empecemos. Primero comenzaremos con las fuentes de investigación histórica. Son los elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano y pueden ser de dos tipos. A, fuentes directas y B, fuentes indirectas. Las fuentes directas comprenden aquellos elementos originales elaborados con el fin de proporcionarnos información acerca de hechos relevantes, vividos por un grupo humano, así como las crónicas, los documentos, las inscripciones, los códigos, las pinturas, los geoglifos y los petroglifos. Las fuentes indirectas son aquellos que, sin tener la finalidad de proporcionar información, son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian, como los edificios y sus restos, los utensilios, restos fósiles, armas y herramientas. Las ciencias auxiliares de la historia. En la actualidad, con los adelantos científicos y tecnológicos, la historia se auxilia de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado humano. Comenzaremos con la arqueología. Analiza los restos dejados por el hombre en otras épocas. Oficialmente, la arqueología es el estudio de los restos antiguos de sociedades humanas ya desaparecidas y que tienen el objetivo de reconstruir la vida de esos pueblos ancestrales. Los arqueólogos se valen de muchas cosas para poder extraer información del pasado, así como los libros, formas de arte, ruinas, herramientas, tumbas, huesos humanos e incluso literatura son elementos que nos revelan cómo se vivía en tiempos ancestrales. Como segundo tenemos la geografía. Nos permite conocer las características de los lugares donde se han asentado las diferentes sociedades. Los acontecimientos históricos suceden en lugares, en países, regiones y ciudades para poder entenderlos con mayor profundidad. No los podemos desligar del contexto geográfico en el que se sitúan. Por ello, la geografía es una ciencia auxiliar fundamental para la historia, considerada de hecho su hermana más directa. El desarrollo de la historia, tanto la humana como la natural, está condicionado al lugar donde se establece. La epigrafía, ciencia que interpreta las inscripciones. Es una disciplina auxiliar de la historia que tiene como propósito conocer e interpretar las antiguas inscripciones hechas en materiales como la arcilla, el granito, las piedras o las paredes, cuevas y templos. Su principal función es identificar y transmitir el conocimiento que estos textos albergan, escritos en lenguas y sistemas de escritura que hoy en día ya no tienen hablantes naturales. En epigrafía se estudian imágenes, símbolos, jeroglíficos y se vincula a otras ciencias como la paleografía, la arqueología o la numismática. Como siguiente tenemos a la lingüística. Es la ciencia que estudia todas las lenguas de todos los pueblos. Se considera que la historia comenzó cuando aparecieron los primeros textos escritos. Gracias a la aparición de la escritura se pudo dejar constancia escrita de la cosmovisión y pensamientos de las personas de tiempos pasados. Gente que anteriormente solo podía transmitir conocimiento, leyendas y mitos a través de la oralidad. A lo largo de la historia, las lenguas han cambiado no solo en su forma de ser escritas, sino también en cómo eran pronunciadas e incluso en su unidad. Cronología. Describe el tiempo en que se dieron los hechos. Se enfoca en establecer los hechos de forma cronológica, es decir, ubicándolos ordenadamente en el tiempo. Esta ciencia auxiliar de la historia es fundamental para determinar con exactitud los periodos históricos, las fechas de acontecimientos relevantes, la datación de las fuentes, el contexto en el que se escribieron los documentos y otros aspectos relacionados con la documentación del tiempo. La demografía estudia los movimientos y las estructuras de las poblaciones de un periodo definido. La demografía, muy relacionada con la geografía y la sociología, se encarga de determinar el crecimiento y desarrollo de las poblaciones de forma estadística. Para ello se aportan datos sobre cómo aumenta, se mantiene o disminuye la población de un país, región o localidad particular.
datos obtenidos a partir de los índices de natalidad, mortalidad, morbilidad, migración e inmigración, entre otras variables que pueden tener gran valor histórico. La etnología estudia a los diferentes grupos humanos, lenguaje, valores espirituales, arte, vestuario, costumbres, rituales y organización familiar. La etnología está fuertemente ligada a la antropología. Se encarga de clasificar, describir y averiguar las etnias, cómo se han constituido y qué costumbres poseen. Esta disciplina es fundamental para la historia, puesto que a través de ella se puede conocer todo el recorrido o la biografía de etnias, clanes o familias que han influido notoriamente en su entorno y el legado que suponen para la humanidad con la que se relacionan. Y la paleografía, arte de leer la escritura y signos de libros o documentos antiguos. Se encarga del estudio crítico y sistemático de las escrituras antiguas. Forma parte de su objetivo el de preservar, descifrar, interpretar y datar textos escritos en cualquier soporte y provenientes de culturas pasadas. Dada su naturaleza, la paleografía está asociada con la lingüística, la, la papilología y la arqueología, entre otras. Esta ciencia auxiliar de la historia es fundamental para el estudio de la literatura, el pensamiento y las ideas transmitidas en culturas del pasado. Y esta es la información que les he brindado el día de hoy. Gracias por su atención.